Porque estoy contento. Si tú estás contento, yo estoy contento. En una relación, si tú estás mal, pues al final yo estoy mal. Llegamos a uno de los castillos más desconocidos y bellos de la región de Aragón, el castillo de Peracense. Se encuentra en Teruel y su precio es de 3,50 por persona visitarlo. Se aprovechó en su construcción el entorno natural único para crear un enclave defensivo de primer orden. ¿Qué te está pareciendo el castillo, tío? Para ser un castillo aquí en medio de roca pura. Pero que está en la montaña, es que fuerte esto, Vamos, tuvieron 2 pares para construirlo arriba, Tras varias excavaciones arqueológicas, se estima su ocupación en la Edad de Bronce y posterior época islámica. Dejando a un lado los datos históricos, a nosotros, amantes de los castillos, nos encantó recorrerlo admirando su topografía y su particular enclave geográfico. A los espíritus bloggers no hay rincón que se nos resista, trayéndoos lugares tan increíbles como este. Tras una larga trayectoria visitando y recorriendo los castillos de España, este justamente acababa de colocarse en los primeros puestos del ranking. ¿Y a vosotros? ¿Os han dado ganas de ir? Ahora porque se ha puesto de moda Pues gracias. No tengo moneda alquila. Gracias. Sí, hombre. Mira, nosotros ahí Alex hay que quesero, probarlo. ¿A que sí? Sí, pues ya lo verás cómo os gusta. Muy bueno. Sí, el proceso de estos y los del súper, anda que no. A ver, Víctor, que tú también has hecho una comprita. Sí, bueno, me acabo de comprar tres quesitos. Mira, este es el tierno. Y luego he cogido dos curaos. Rollo para nosotros, para la familia. Bueno, 42,27 € nos hemos gastado aquí en Ródeno. Sí. En Ródenas, perdón. Pero se llama que sería Ródenos. Sí, y bueno, pues nos acaba de decir una mujer que si no lo hemos probado, que este queso volveremos, porque se ve que está... Y es verdad que hemos probado uno, que era el añejo, que nos ha parecido demasiado fuerte, y hemos cogido al final el curado, 2 curados y un tierno. Así que nada, haciendo gasto al comercio local y artesano de los lugares que visitamos. Los autocaravanistas consumimos. Yo creo que estos quesos con un vinito... ¡Buah! Esta noche lo probamos, con el nuestro. Porque me gustan ver las vacas. Alex, una pregunta. Si pudieras, ¿te llevarías una vaca a tu casa o al Maset? Porque te gustan mucho, ¿no? Estos quesos son de estas vacas. Lo sabes, ¿no? Pero vamos. Esos quesos son de oveja, chaval. Hoy no dirás que no te estoy tratando bien, ¿eh? No, me estás dando muchos piropos, mucho.
Porque estoy contento. Si tú estás contento, yo estoy contento. En una relación, si tú estás mal, pues al final yo estoy mal. Y yo me encantaría que el viajar así, pues te diera la misma alegría que me da a mí. Y hoy, este fin de semana, te veo contento. Pero porque yo he mirado yo lo he dicho. Pero entonces, ¿por qué la gente se mete conmigo? Yo llevaba razón, algo no funcionaba en ti. Que todo el mundo me ha ido a machacar, que como todo sé qué. Y al final, ¿qué? Al final algo te pasaba a ti, no a mí. Os lo digo, no, Víctor no me ha machacado. Claro. En la Alpujarra, ¿qué pasó? Que yo no controlaba las carreteras y a mí, pues, esa inestabilidad, pues, me produjo más de eso. En el capítulo cuando estuvimos con el Javi, que nos metimos por la área, para buscar la área, de casi se nos hacía de noche. Una cosa es que ahora, como el área que hemos estado comiendo o lo que vamos a dormir esa noche está a 2 kilómetros de la carretera. Eso no me importa si se hace casi de noche. Pero no meterte por un camino de tierra que no lo encuentres, todo eso, pues acabas un poco irascible. Bueno, pero es lo que te digo, que al final si yo me enfado no es por capricho, es porque algo en ti tampoco va bien. Y claro, pues al final, ¿qué pasa? Que los dos acabamos como el rosario de la aurora. Que a veces no se pueden ver las cosas al 100% ni planificarlas, porque no se puede, pero ya cuando vas más tranquilo, por decir, pues... Que yo te veo disfrutar ahora, y eso me gusta. Pero también eso y aparte, la relajación. Cuando te viene lo que sea... No, pero entonces es un problema tuyo, personal. Un problema personal mío. Que tú tienes que solucionar. Yo te puedo decir, te puedo aconsejar y te puedo apoyar, pero si tú no quieres salir del bucle, yo no puedo hacer nada. Mira ahora, con los pocas pasitos que has dado, lo bien que te ha venido. Sí, mejora. Ya está. Yo quiero que tú estés bien. Estábamos comenzando una nueva etapa en nuestras vidas y Ródenas fue escenario de ello. Mira la puesta de sol. Bonita. Cariño. Amor. ¿Esto qué es? Esto es los refugios que nosotros tocamos. ¿A que sí, Alex? Ven aquí y explícaselo a Víctor. A mí no me habrás traído aquí pensando que yo me voy a quedar a dormir aquí. Era para ver si picaba y si queríais probar lo del refugio. Yo duermo en mi autocaravana y tú haz lo que creas conveniente con tu vida. A ver, Alex, ¿aquí cómo se duerme? Se lo tienes que explicar a Víctor. Gírate y meteros dentro. A ver. Aquí pones... ¿Qué? Así. ¿Qué? ¿Aquí cómo dormimos? Yo tengo varias preguntas que hacerte, pero primero acaba. Sacamos la esterilla Sí. y nos ponemos a... Los colchones, eso es antihigiénico. Eso es porque alguien lo ha dejado aquí. Sí. Eso es porque alguien... Alex. ¿Qué? Pero ahora estamos aquí. Los colchones, eso es antihigiénico. Eso sí que no se suele usar. Vamos con las esterillas y con las esterillas se ponen ahí y el saco de dormir, ¿no, Alex? Sí. Y dormimos ahí. Y Para la espalda, genial, vaya. Hombre, para la espalda te deja recto. Sí, no, desde luego, pero y tan recto. Las ventanas, ¿dónde están las persianas? Las persianas. Para cuando se haga de día y eso, que entra la luz. De día los montañeros a las 7, Alex, estamos despiertos, ¿no? Otra pregunta. Si tengo que encender la luz para ir al baño. Pues te llevas el OLED este tuyo, que hay un vídeo. OLED. El OLED, que hay un vídeo y está muy bien de precio y te Vale, un bien. descuento. ¿Dónde está el baño? Joder, tío, pues no hay pinos ahí, tío, para ir detrás. Vale, acompañarme. Acompañamos, venga, va. Vamos. La puerta para cerrarla por si alguien me entra. Ahí hay una puerta. ¿Y los cerrojos? ¿Cerrojos para qué? Nos vamos a hacer la torra. La torra, en un refugio. Que hay gente, Que hay ¿no? gente. No podremos estar mucho rato porque la gente también... Y a mí me está sabiendo súper mal porque le estamos apestando toda la habitación a humo. Y ellos no iban a hacer torra y están ahí con unas caras que...
Que sí, que esto es comunitario y que todo el mundo tiene derecho a usarlo, pero a mí tú sabes que me sabe fatal las A cosas. mí también. Pero bueno, un día es un día y ya está. Cuando te pones nervioso, el cuerpo de por sí Nosotros hicimos la mochila, pero claro, luego me pongo a contar, digo, 2 kilos del saco. Es que... Pero llevaba yo razón en que tú al niño lo explotas con la mochila cargada. Hombre, Se nos fue un poco la mano. y tan mano se te fue, casi 20 kilos. No eran cosas Un niño de 13 años. que espabile. Pero tú no escuchas. ¿Cuántas veces te dije yo? Al niño le cargas mucho. No, el niño tiene que acostumbrarse. ¿Qué acaba de decir el señor experto en montañismo? Que los 80 kilos, 8 kilos. 1 kilo por... Y este niño no pesa 80 kilos. No. O sea... Y aún así estoy seguro que le sigues cargando de más. Hombre, sí. Hombre, claro. Ah, Pero a ver, pero es que también es que también nada. llevamos la tienda. Ah. Es que es como todo, tío. A más dinero, más ligero es todo. Una tienda más cara, una tienda de 1 kilo. No, y luego eso, aprender a hacer la proporción con las cosas indispensables. Indispensable. Una camiseta y lo que ha dicho, una camiseta y... Una muda y ya. Una muda y ya. Depende del tiempo que vas a estar fuera, pero... Claro. Este planning, mira la Clara ella con su... Esto es para ver mejor ahí la noche. Con su voz. Oye, que lo estaba diciendo la Clara, la luz esta externa de Olay nos está salvando Un montón de sitios, míralo. mogollón, ¿eh? Hombre, Pero dormiste. en Peñagolosa, claro, la intemperie. Ahí el refugio pico. de refugio. Qué bonito el Peñagolosa, ¿eh? Sí, ¿A que dormimos en el pico el año pasado y Eso contra un aire. Eso te iba a decir, que haría bueno, porque hay sopla y hay Pero una niebla. mucho, pero no, Y pero mejor que... que subas en verano, que a veces hay Sí, niebla sí, también. sí, sí, pero quería ver el amanecer Sí, y pero pues nos tocó- nada, y aguantemos toda la noche. Pues muy bien. No, pero nos Sin, tocó aire sin total. chaval saco que digo aquí Pues que algo salimos. quiera, algo le cuesta, Aquí ¿verdad? salimos volando con el saco. Alex? Y casi sale volando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué ha sido eso? De repente todo pitando eso de los gases. Pues que se ha quedado sin pilas lo de los gases. Y como con pilas, pues se ve que le queda poco. Ya nos pasó una vez cuando empezamos la luna de miel, que empezó a pitar camión y hacía 1 año y pico. Qué valiente esta gente que está ahí durmiendo. O sea, por un lado, Sí. me da como tanta curiosidad de decir, jope, qué pedazo de aventura, ¿no? Pero por otro lado sé que no va conmigo. A ver, yo sí voy a hacer rojo, lo que sea. Yo sé que aquí no va a pasar nada. Ya, Sí. pero es que nosotros ya partimos de la base de que vamos con prejuicios. Tiene que haber un cerrojo, tiene que haber luz, tiene que haber baño, no puede haber ronquidos, necesito estar calentito. Ya si vamos con tantas cosas en la cabeza, es en plan, no vayas porque esto es lo que hay, ¿sabes? Lo que hay. Pero es verdad que me da admiración de decir, jope, están haciendo rutas, viviendo en la naturaleza y están de aquí para allá y no necesitan ni autocaravana incluso. No, sí. Y a lo mejor serán los más felices. Que no los hemos enfocado en ningún momento porque nosotros respetamos, pero que había 4 personas ahí, pues con sus cosas, cenando. Muy curioso, la verdad. ¿Y este qué? Ay, agradeciendo todo. Este es el que mejor vive, lo sabes, ¿no? Es tan bonito, tío. Tan bonito, mi bebé. Estamos aquí en 5 metros cuadrados. ¿Se puede decir 5 metros cuadrados esto? Bueno, ni idea. No, 5 No. metros de longitud. Y eso es No menos. tendremos ni idea si son 5 metros cuadrados o 5 metros a secas. La cuestión es que el animal, a mí por lo menos en la cama de arriba, no me molesta hasta que no suena la alarma. Da igual que la ponga a las 9 de la mañana que la ponga a las te 11, molesta ¿eh? cuando se va a dormir, que se sube arriba. José, Sí, pero ya está, no te me molesta. da las buenas noches, se baja y ya no lo veo más hasta que vuelva, hasta que suena la alarma. Si la he puesto 10 horas después, 10 horas después, es súper bueno. A mí solamente no me molesta que cuando me ve que voy al baño, viene a saludarme. Y después se va otra vez a dormir. Qué animalico Bueno, más bonito, Y en tío. casa es que no lleva a alucinar. Y verás, cuando hablamos en un par de días, este se olvida de nosotros, se va al salón. Pero en casa no está feliz. Yo lo noto en su cara que no está feliz. No sé. Es algo- Como tú dices, llora por las noches. Y aquí se duerme hasta conduciendo, que eso no lo hacía al principio. Aquí está feliz, ronronea a todas horas. No sé. Cosas muy extrañas. Eso sí, bebe agua, bebe como un posaco. Esta mañana estaba el cacharro vacío. Pero porque aquí está tan feliz que bebe agua, come, hace de todo. ¿Qué te pasa? Pues que hemos bebido vino y estoy mareadísimo. Nos hemos bebido una botella de vino los dos. Cosa que
Que hay que decirlo. Sí, no me escondo de decirlo. Un día es un día. Sí. Y estoy bien de color, tengo... Voy a dormir en la gloria. Desde luego el sitio está espectacular, ¿eh? Sí. Ya que a mí no me gusta y siempre critico a la gente, es que todo es maravilloso y todo es perfecto. Pero es que este sitio es maravilloso, ¿eh? Me da tanta rabia que no se aprecie en la cámara las estrellas, cómo están en el cielo y lo bonitas que se ven, ¿eh? Es que están muy lejos, es una mujer más Pero cerca. este sitio es así, es así. Bueno, chicos, nos vamos a dormir y mañana os enseñamos más sitios. Estoy muy contento por ti, Gracias. de verdad. ¿Quién me lo iba a decir a mí que hace 2 semanas tuviste estos problemas? Que parecía que estabas hundido en lo más profundo del pozo y verte ahora que no has vomitado, te veo más tranquilo, te veo más sereno, te veo más seguro, te veo disfrutar y yo estoy de verdad, es que de verdad que ojalá fuera siempre así. Que la gente se piensa, los más destroyer, que yo busco que salgan peleas y que salgan cosas. No, no, yo quiero esto. O sea, yo quiero disfrutar de mi poco tiempo libre de salir con la caravana y disfrutarlo. O sea, que es que yo paso de los vídeos y paso del drama. Obviamente, si sale drama, pues tengo que contar lo que ha pasado. Y desde luego yo no me voy a callar. O sea, si hay algo que no me parece bien, lo voy a manifestar. Equivocadamente, porque me puedo equivocar o no. Pero yo voy a decir lo que pienso en el momento. Y hoy es de esos días en los que estoy feliz. Feliz por ti y feliz por nosotros, de verdad. Me alegro. Así que espero, por favor, que siga todo bien adelante y que sigas así de bien. Yo he puesto de mi parte, voy a poner continuo de mi parte para estar bien. Ya estás liado, de buena mañana. Primero tu coche y luego ya desayunamos. Primero tu peroleta, siempre lo primero, la limpiamos bien, le damos cera, pulimos cera. Sí que es verdad. Hombre, que no hemos ni desayunado y ya estás ahí dándole. Porque yo la tengo limpita, entonces si tengo alguna fuguita o lo que sea, pues enseguida se ve. Ya, pero no hace falta hacerlo todos los días. No, a mí me gusta hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se ha ido con estos? ¿La Lini se ha metido en la caravana de ellos otra vez? Sí. ¿Lini? Ya no quiere estar con nosotros. No, porque la cogió como su segunda casa. Ya me doy cuenta. Se ha cogido como que vosotros también sois parte de los viajes y ya está acostumbrado. Somos parte de la manada de Atuna. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que los tienes, sobre todo al padre, un poquito malcriado, ¿sabes? Muy mal acostumbrado. Pues él se piensa que no. Sí, pues yo creo que está un poquito malcriado. Yo creo que un poquito de mano dura no le va a venir mal, ¿sabes? Él se piensa que no lo cuido Nah. y sí que lo cuido. Sí, lo cuidas bastante. Cuando nos vamos cuando nos vamos de comunión, a Clara le prepara. Hombre, y esas cosas hay que hacerlas, ¿eh? Sus trajes, sus zapatos limpios o con betún embadurnado, sus calcetines que se tienen que poner dentro de los zapatos, la corbatita, No, que pero lo sepas. ¿puedo decir algo en mi defensa? No, si en tu defensa No, en tu defensa no hay. Tu defensa es que tú y yo somos iguales, porque yo también tengo al José, que hay que reconocer que son personas que hacen más muchas veces que nosotros. Y las labores domésticas hay que valorarlas, porque ojo, hay que hacerlas, ¿eh? Pero es que yo también las hago. Bueno, Sí, pero Yo tú no las harás lo hago. que tú harás. yo... ¿Quién compra? Sí, porque pero- nadie te lo ha dicho. Pero también... Pero que tú reconozco que yo No, también pero te bueno, mimo, ¿o pero- no? Sí, yo sí me mima, yo no he dicho que no me mime, claro que sí me mima. Claro que- ¡Ay, mima! ¿Cómo me mima? No encuentro los pantalones de caminar y tiene 2 dentro del armario porque no quiere más ropa, no tiene más. Claro. Y los tiene en los morros. Pero Y le no pasa, lo ve. pero le pasa como a mí. Es que yo sí que reconozco, el problema es que no lo reconoce. Yo reconozco que es que no... ¡José, ¿dónde está? Antes que ponerme yo a rebuscar y tirar todo el armario a la cama. Yo Lo mira, reconozco- pero no sé con qué ojo lo mira. Porque no lo- Pues porque hay pocos, si hubiera más de 2, es que no me Y compras no- ropa. no, sí, y le voy a comprar ropa. A mí, ¿para qué me has comprado una? ¿Para qué te gastas el dinero? Que, a Si ver, yo no necesito ropa. A ver, Claro. mirarme y mirarnos en nuestros vídeos. Sí. Ir pasando vídeos para atrás Hombre, ya, y la me ropa mirar. es la misma. ¿Para qué quiero más? Sí, es verdad, nosotros también usamos Pero mucha ya ropa lleva igual. alguna variante más, pero Sí. este no. Y hasta que no se le agujerea o no se le rompe del tono, le compras una porque te monta un show.
Es más gastar dinero. Yo creo que con la edad, y ya terminamos, se está volviendo muy cascarrabias. Espérate tú cuando te llegue a los 60 años. No me va a aguantar Bueno. esta mujer. ¿No vas a aguantar No, a si mí? es que para aguantar de ti, Elita, hay que ser una santa. Escucha, no me tienes que contar lo que hablaste con los chicos, que yo no hablo con ellos esta mañana, que están adentro. ¿Qué chicos? Con eres tú, ¿no? Ah, te no, he preguntado. que me han dicho que han dormido muy bien y que no han tenido frío y que ahora se iban para arriba, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, bien. Yo me alegro por ellos de que hayan dormido bien. A ver, se estaba bien No, no, dentro. La chica ha dicho que han dormido Se muy estaba bien porque dentro. el otro. Encima les calentaste el ambiente con la brasa. Hombre, pues eso hace mucho, aunque tú no lo creas. Sí, parece mentira, Parece que no pero sé. y ahora al entrar se sigue notando, ¿eh? Porque al principio yo sí que noté a la chica enfadada, ¿eh? ¿Sí? Su cara cuando entró Al en plan de, principio con el joder, el humo que están liando estos ahora para dormir, mira cómo Ah. tenemos el cuarto, no podemos ventilarlo. La noté como enfadada, pero luego ya estaban como más... Sí, al principio hizo cara, pues a ver, es que eso es comunitario. Ya. Pues- Pero era una putada porque es verdad que... Un poco de eso, entrar y Pero tenerlo también todo se podían pero- haber hecho, no sé si será el caso, pero hay gente, por ejemplo, que a lo mejor lleva brasas Ya. y hacen ellos la Y cena se lo luego hacen ellos duermen. también y se les Entonces, llena de humo. Tampoco Tú cuando es vas a un algo- sitio público sabes a lo que te puedes... Ya Igual lo como sé. nosotros cenamos y nos fuimos, tú puedes pillar a unos que estés ahí bebiendo y de juerga y Ya. te vas a decir, vete. Realmente es un refugio para dormir, pero es algo público. No, aquí se está bien, la verdad. Si hubieran tenido a unos ahí dando por saco y música y bebida, Pues hubiese sido eso peor. hubiese sido peor. Así que que, le- muchacha, después no no- te quejes. Después nos pusimos a hablar, con ellos y tuvimos No, una que charla muy muy bien. guay, estuvimos muy a Sí, gusto. sí. A ver, tú estabas en tu salsa. Tú estabas en tu salsa, yo qué sé, se pensaba él que estaba ahí con sus colegas de toda la vida a la montaña, él, vamos. Es verdad, es que yo no me lo... por Torre Víctor, qué pesado con el mismo tema. No, yo guay, bien, pero que... Es verdad, He yo es visto que no igual. me doy Pero cuenta. que a mí no me pueden vender la moto de caer un trozo de madera para dormir mejor que en el anuncio del picolín de la teletienda. Que no es venderte ninguna moto, tío, pero esa madera es muy noble, ¿vale? Es muy noble. Es muy elástica y Chico, es que la a cada leche. uno le gusta. Es una esponjita. ¡Venga, hombre! Alex, ¿Qué? ¿tú vivirías aquí, siempre en refugios? ¿En la naturaleza? De verdad, pero todos los días, ¿eh? O sea, se acabaría ir por las calles con los coches, con esto. Estarías aquí todos los días. De verdad, firmas, te doy un papel y firmas. La madre que te parió, que ahí no se puede ni dormir, con esos colchones de madera que te dejan la espalda tiesa. ¿Serio? A él le encantaron las vacas. ¿Por qué le gustan tanto? Ay, y la que acababa de parir, ¿eh, Alex? Increíble, ¿eh? ¿Le pongo nervioso al José? Estamos al lado de Lucero. ¿Le pongo nervioso al José? nervioso en lo que sé. Vale, pues el boom de las cosas. Este chinturo, ¿eh? Esto va a ser una tarea de rayar queso. Yo, si el año que viene se pone bien formado, yo también monetizo eso y le hago un OnlyFans rápido, ya te lo digo. Es muy importante que me escuches, muy importante. Esto es para cuando la mamá te diga, Joel, para, le dices, no. Ay, qué risa, tío. Es que cada vez que vamos a buffet siempre la misma película, siempre. Porque no para de pedir cosas, arroz, fritos, todo. Mira, para mí es una terapia, no es solamente ir a comer, es terapia de reír. Por más vacaciones así. Que no te lo cuenten, disfruta, anda. Cuando me quedo en la cama.